Allá aterrizó el canciller recién nombrado en propiedad, a Luis Gilberto Murillo. Lo ratificaron, lo nombraron en propiedad el pasado 21 de mayo después de estar 3 meses como encargado en su cargo. Y mañana, que es la posesión de Nayib Bukele, allí estará presente nuestro canciller, el canciller Murillo, quien muy amablemente, aterrizando hasta ahora en San Salvador, nos atiende. Canciller Luis Gilberto Murillo, muy buenos días, mil gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. Buenos días, Camila, y muchas gracias por permitirme hablar con usted y con la mesa y con su audiencia sobre temas de actualidad. Y como usted decía, estamos aquí en San Salvador precisamente para unas reuniones bilaterales con la canciller Alessandra Gil, que vamos a hablar de cómo se ha avanzado esta relación en los ya casi 200 años de relación diplomática bilateral, y también para mirar cómo escuchar la perspectiva de temas regionales y globales. Colombia tiene una relación muy armónica con El Salvador, es institucional en temas económicos y comerciales, en temas migratorios. Estamos trabajando temas judiciales para mirar temas de asuntos de los presos. Entonces, acá estamos para acompañar a la democracia salvadoreña en la posesión del presidente Bukele. Embajador, usted dice que Colombia y El Salvador tienen una relación institucional muy buena desde hace más de 200 años. Y me imagino que dice eso pues porque para nadie es un secreto los intercambios que han tenido el presidente Gustavo Petro y el presidente Nayib Bukele a través de Twitter, en donde pues por poco se insultan el uno al otro. ¿Cómo se maneja y cómo ha sido su llegada precisamente a El Salvador, a esa posesión a la que no va el presidente Gustavo Petro porque ideológicamente está completamente en desacuerdo, y entre otras me imagino que por eso está usted allá? ¿Cómo se van a manejar esas relaciones cuando tenemos a los dos líderes que se detestan? No, de ninguna manera. Nosotros hemos, obviamente, nuestro embajador Carlos Rodríguez ha hecho un trabajo muy importante de mantener muy activa esta relación. Pero adicionalmente yo tuve la oportunidad de intercambiar con la canciller Gil y también reunirme con ella hace ya un poco más de un mes en Guatemala. Y hablamos de estos temas, y lo que llegamos es precisamente a establecer que hay una diferencia de enfoque. Es clarísimo en la manera en que abordamos los temas de lucha contra la criminalidad. Esperamos que a El Salvador le vaya muy bien en su enfoque, pero también nosotros tenemos un enfoque distinto que está dando resultados, y el presidente Bukele le envió un mensaje al presidente Petro para que pudiese asistir a la posesión. No alcanzamos a que él pudiese venir, pero obviamente me manifestó que era importante que yo estuviese acá, porque estas diferencias, y lo que hemos llegado a la conclusión es que así se tengan diferencias de enfoque, esto no debe trascender los asuntos personales, y estamos en una especie de era de convivencia pacífica, donde realmente lo que nos interesa es la relación entre los dos pueblos. Pues, canciller, ya que estamos en Centroamérica, yo quiero hablar de Panamá. Y quiero que escuche lo que dijo el presidente electo con respecto a el presidente Gustavo Petro, a su persona y a las relaciones y al tema del Darién. ¿Tenemos el audio? Pues se lo vamos a poner, Gonzalo. Espere mi momento para que le pongan el audio precisamente de lo que dijo el presidente de Panamá sobre el tema y el problema migratorio, que es pues hoy en día, en medio de esa relación bilateral con nuestros vecinos, el tema más importante. Le dijo el presidente Cortizo que él va a visitar Panamá ahora, antes de fin de mayo, ¿no? Y que él me va a invitar a esa reunión con el presidente Petro y nos va a dejar solos hablando, lo cual agradezco muchísimo. Y yo espero que sea la primera de muchas conversaciones con el presidente Petro y su canciller. Pero no es para echar cuento ni para tomar tintico, ¿no? Es para resolver el problema del Darién. Cuando yo he hablado de cierre, y se lo expliqué el día lunes en la tarde a la embajadora de Estados Unidos con quien me reuní, ella me dice, ¿cómo usted va a hacer eso? Digo, mire, el concepto de cierre es un concepto más filosófico que una muralla. Porque cuando aquí comencemos a deportar personas en un plan de deportación, inmediatamente se reduce el interés
por colarse en Panamá. Porque van a decir, después del cuarto avión que despegue aquí cargado de migrantes, con todo apego, esa operación la vamos a hacer con todo apego a derechos humanos, a seguridad, a organismos de Naciones Unidas que quieran ver todo lo que está pasando. Pues yo le aseguro que allá sí, ya por Panamá no es atractivo. Pues, canciller, quisiera preguntarle primero por qué se canceló la reunión que Gustavo Petro tenía con el presidente Laurentino Cortizo pactada para mayo. Que vamos a... No lo... ¿Sí me escucha? Ahora sí. Sí, nosotros, la reunión no se canceló. Existe todo el interés de Colombia, obviamente, de poder, tanto con el presidente Cortizo, sería la última reunión del presidente Gustavo Petro con él y con su canciller, pero también tener esa conversación con el presidente electo Mulino, a quien obviamente usted sabe que manifestamos nuestras felicitaciones y podemos tener diferencias de enfoque sobre los asuntos migratorios, pero de eso se trata, que podamos dialogar. Hay un mecanismo tripartita con Estados Unidos que nosotros vamos a convocar para el mes de agosto y esperamos obviamente contar con la participación de su canciller y también la participación, ojalá, del presidente electo Mulino personalmente. Estos son los temas que vamos a discutir. Lo que en la reunión que teníamos pactada o programada para mayo, como usted sabe, se presentó un asunto relacionado más con la salud del presidente Cortizo y eso nos llevó a posponerla. No es que se haya cancelado, a posponerla, y esperamos realizarla muy pronto y les estaremos informando sobre eso, porque sí, nuestra política es obviamente estar muy en cercanía y en trabajo conjunto con nuestros países vecinos y sobre todo con Panamá, que tenemos una relación de hermandad y asimismo compartimos una frontera que es una frontera muy importante y que tiene demasiados desafíos, muchos de ellos relacionados con asuntos migratorios y asuntos de, obviamente, operación en esas zonas de bandas criminales. Hay una relación muy importante entre nuestras fuerzas de seguridad, hay intercambios permanentes y eso nosotros estamos seguros que va a continuar y encontraremos áreas de colaboración. El propio presidente electo Mulino, usted lo escuchó, que dice que su concepto de cierre de frontera es un concepto filosófico, está hablando de mecanismos que se han aplicado en el pasado en la respuesta que hacemos de manera conjunta porque este es un desafío que hay que responder obviamente de manera multilateral. Como ustedes saben, nos reunimos hace poco en Guatemala para revisar los avances en el marco de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección. Allí, con el secretario Blinken y los cancilleres de la región, miramos alternativas de respuestas y una de ellas tiene que ver obviamente con los corredores humanitarios, donde usted, claro, pero en el control migratorio, si me permite terminar, en el control migratorio hay un mecanismo que es el mecanismo donde nosotros garantizamos que las personas puedan volver a sus países. Y eso se ha venido aplicando, lo hemos aplicado con México, se ha aplicado con los Estados Unidos, y yo creo que ahí no se está hablando de nada absolutamente nuevo, pero no quiero adelantarme a las discusiones que tendremos con el presidente electo Mulino. Claro, canciller, pero lo que ha dicho el presidente, y ha sido muy claro, es que no puede haber corredores humanitarios, porque el Darién no es una vía para migrar. Y ha dicho, lo que yo voy a hacer es trasladar o deportar a los migrantes que pasen por Panamá porque no es una vía y por ende no puede haber un corredor humanitario. ¿Cómo se puede lidiar o cómo se pueden sentar dos visiones antagonistas sobre el tratamiento de la migración cuando un país cree que se tiene que hacer un corredor humanitario y el otro no? Usted tiene que darle respuestas humanitarias a la población. Estamos hablando de una migración que sea solidaria, que sea humana, que proteja a la gente. Y eso hace parte de nuestra filosofía de política exterior. Y también hace parte de la filosofía de política exterior de los países de la región. Aquí hay acuerdos, hay mecanismos que yo sé que el presidente Mulino los va a conocer muy rápidamente. Y nosotros operamos con esos acuerdos que son acuerdos entre países y son acuerdos institucionales. Y de eso es que vamos a hablar precisamente con él en la reunión que sostendremos próximamente. Sí, canciller, pero entonces
¿Cuál es la propuesta concreta del gobierno colombiano? Porque pues se ha hablado de muchas cosas. En algún momento se habló de hasta un muro que había sido idea de los Estados Unidos. Se ha hablado también de intervenir el tapón del Darién para generar por ahí como una competencia al Canal de Panamá, y pues eso tendría unos impactos también en los flujos migratorios. ¿Cuál sería la propuesta concreta del gobierno colombiano para manejar esa crisis migratoria? Nosotros estamos trabajando en varios aspectos de los asuntos migratorios, y quiero explicar esa política para poder disminuir los flujos por el Darién. Uno de ellos tiene que ver con la especialización que ya tiene Colombia en ser un país de acogida. Colombia ha acogido cerca de 2.3 millones de migrantes, la gran mayoría venezolanos y venezolanas, que tenemos 600,000 niños y niñas en nuestras escuelas. Igualmente nosotros atendemos en nuestro sistema de salud muchas de estas poblaciones. Estados Unidos, y precisamente en ese mecanismo tripartita con Panamá, hemos logrado que se tengan en Colombia cerca de 10 centros integrantes en 10 ciudades del país, donde garantiza precisamente la integración de esta población para que no trate de migrar por lo que nosotros llamamos la trocha de la muerte. Adicionalmente, con Estados Unidos acordamos unas oficinas que son las oficinas de movilidad segura que tenemos en 3 ciudades, en Cali, en Bogotá y en Medellín, y eso está acompañado de cerca de 7 centros de procesamiento donde población proveniente de Venezuela, de Haití, de Cuba puede procesar sus ingresos a los Estados Unidos desde esas oficinas para que no tenga que pasar por la frontera. Adicionalmente, Colombia se ha convertido en un país de tránsito. En términos de responder a los desafíos de ser un país de tránsito, tenemos que avanzar mucho más. ¿Y en qué estamos avanzando? Primero, en el control de las redes criminales que se aprovechan de la población migrante para pasarla por esa trocha de la muerte, y allí la Policía Nacional, las fuerzas de seguridad han hecho un trabajo conjunto con las fuerzas de Panamá muy importante y con el apoyo de los Estados Unidos. Asimismo, estamos trabajando para tener mayor control migratorio, donde se pueda tener mejor registro de los migrantes que pasan por allí. Esas actividades tienen que ver con el control migratorio, pero hay otras actividades más relacionadas con la inversión en esa zona. El presidente Petro lo ha dicho, lo manifestó hace poco en la reunión que sostuvimos bilateral con el subsecretario de Estado Richard Berman. La migración se disminuye cuando haya mayor prosperidad en estas regiones, y por eso se están haciendo inversiones en estas regiones para que haya mayor control migratorio. Adicionalmente, nosotros estamos avanzando en una regulación que permita la acogida de cerca de 500-600,000 migrantes más para evitar que pasen por esa frontera. Estamos diciendo nosotros en el planteamiento multilateral, en el marco de la Declaración de Los Ángeles, donde Colombia lidera todo lo relacionado con acogida de población migrante. Se deben unificar los marcos regulatorios de los países de esa ruta de migración para que pueda haber oferta para los migrantes. Uno, que se puedan integrar a las poblaciones. 2, que puedan regresar a sus países. Pero lo más importante, que hayan vías legales para migrar. Le voy a colocar un ejemplo. Nosotros logramos que Colombia por primera vez pueda acceder a cerca de 20,000 visas de trabajo no agrícolas. Eso es una manera de disminuir la migración por el Darién. Colombia también logró un programa de unificación familiar que beneficia a cerca de 58,000 familias. Esas son medidas que ayudan, y esas son las medidas que le queremos proponer también a los integrantes, a los países que hacen parte de la Declaración de Los Ángeles, porque esto lo tenemos que responder de manera conjunta, y allí tenemos que llegar a acuerdos de cuáles son las medidas comunes que tenemos que aplicar como países que estamos siendo impactados negativamente por estos flujos migratorios que son irregulares, que son inseguros, que tienen falta de control. Canciller, pero es que uno de los puntos de origen de esa migración desmedida que estamos viendo por el Darién, pues tiene nombre propio, y es Venezuela. Y uno de los principales problemas que existen precisamente por esa migración, uno de los países que es mayor generador de migraciones, es nuestro vecino país, Venezuela, que además también en este 2024 tiene elecciones. Y son elecciones que obviamente van a ser totalmente irregulares, y ya sabemos que la Unión Europea no se le permitió que hubiera vigilantes de esa elección. Entiendo que también dijimos nosotros que no vamos a enviar observadores.
¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en términos diplomáticos en la relación con Venezuela, viendo la situación irregular de las elecciones que se vienen ahorita a mitad de año, cuando ese es el principal problema migratorio, es el origen de todo lo que estamos viviendo en Centroamérica? Pues yo diría que si usted revisa, los flujos migratorios han incrementado en todo el mundo. O sea, el problema de la migración, Camila, es un problema global. No, sin duda, obviamente, pero digamos que para nuestro continente y para nuestro país, el mayor problema es la migración venezolana. Digamos como que ese es el foco que nosotros enfrentamos. Allí hay un desafío enorme, obviamente, y nosotros, que como usted sabe, restablecimos la relación con Venezuela, y la restablecimos porque el tener una ruptura de relaciones con Venezuela pues no funcionó, porque hay aspectos políticos, aspectos económicos, sociales y humanitarios, como usted lo menciona, en la migración, a los cuales tenemos que responder. Y esto parte de varios digamos, factores. Un primer factor, que hay que avanzar, y Venezuela lo está haciendo, y nosotros le acompañamos en la medida en que nos lo soliciten. Y tiene que ver con sus vías democráticas, y está en un proceso electoral que comentaré más adelante. Pero además de eso, hay un asunto de fondo que también hay que revisar, y tiene que ver con un marco de sanciones. Cuando nosotros hicimos la reunión, la conferencia en Bogotá sobre Venezuela con 20 países, uno de los grandes consensos de la comunidad internacional era que se tenía que ir avanzando, obviamente, en los procesos democráticos, y a su vez avanzar también en la disminución de estas sanciones, porque generan también flujos migratorios. Y allí nosotros consideramos que es fundamental, y lo he planteado públicamente, que se avancen en esas dos vías, en esas dos líneas, para poder lograr que se disminuyan, que el impacto de la migración sea mucho menor. En términos de lo electoral, y usted mencionaba un aspecto relacionado con las observaciones electorales, quiero hacer claridad que a nosotros se nos solicitó participar con una observación electoral tanto técnica como política. En la técnica, nosotros, en un trabajo muy serio, solicitamos la opinión, el concepto de la misión de observación electoral liderada por Alejandra Barrios, y esta experta nos manifestó claramente que una observación técnica, en la medida que se le estaba pidiendo a una organización tan seria como esta, requería más tiempo. Entonces era imposible organizarla, porque no teníamos la misma capacidad que pudiese tener la Unión Europea en hacerlo. Lo que sí se va a tener en ese proceso electoral son algunos observadores más de carácter político, personalidades que van a avanzar en ese proceso. Y quiero dejar eso claro. Ahora, en términos de Venezuela, nosotros hemos querido estar muy atentos a ese proceso, pero hacerlo de una manera sin protagonismo, porque es muy importante hacerlo sin protagonismo, pero también con una enorme reserva, es decir, poder garantizar que esto se hace en la mayor discreción, y también en la medida en que se solicite, porque es un tema muy sensible, y que nosotros realmente lo que deseamos es que tengan éxito, precisamente para que impacte no solamente los aspectos políticos, sino también los aspectos humanitarios y de migración que usted menciona. Pero canciller, usted dice que es sin protagonismo, que es un tema muy sensible, pero ¿el gobierno de Colombia no tiene algunas líneas rojas que le preocupan en eso? Es decir, con todo el historial que hemos visto, que no va a haber observadores, que hay candidatos de la oposición que no se les permitió participar, ¿ustedes consideran que están dadas las condiciones en este momento para que haya unas elecciones justas y libres? Yo creo que hay que aclarar varios aspectos. Hay candidatos de la oposición, inclusive la gran mayoría de los líderes y lideresas de la oposición están haciendo activismo. Usted no lo deja responder, entonces no lo dejo, claro, pero me deja matizarlo, porque es que digamos, en unas elecciones de semejante envergadura, los más importantes y notables de la oposición no se los permitió participar. Bueno, eso es como si usted dijera en Colombia o en cualquier otro país que los más notables no le están dando participar. O sea, yo creo que ahí hay unos candidatos. Yo veo una oposición. Yo tengo diálogo muy permanente, confidencial, con todos los actores en Venezuela de los diferentes sectores. Y lo que veo es que casi todos esos actores están participando en ese proceso electoral, algunos como candidatos, otros no. Todos estos procesos no han sido perfectos.
pero han ido avanzando. Ahora, en términos de la observación electoral, tampoco ha sido perfecta, y allí hay algunos observadores electorales en lo que yo he estado en contacto y he estado en conversaciones con colegas cancilleres, y lo que hemos podido establecer es que hay el panel de expertos de la sección política de Naciones Unidas está en proceso de observación. Hemos visto que el Centro Carter también hay algunos que están en proceso de observación, y nosotros miramos esto con mucho detalle, pero queremos hacerlo también con mucha reserva, porque mostrar aquí protagonismo lo que puede realmente, en lugar de ayudar en una solución de fondo a por los venezolanos, a los problemas de Venezuela, puede generar problemas. Eso lo dirán los que tienen que participar en el proceso de observación, y lo dirán los propios venezolanos. Nosotros no vamos a calificar ese proceso previo a que se dé. No, creo que ese no es nuestro papel, y si lo hiciéramos lo vamos a hacer de manera confidencial y por los canales diplomáticos como lo hemos venido haciendo. Ahora, canciller, le consulto, ¿le preocupa la no observación de la Unión Europea, o más bien le preocupa la decisión tomada por Venezuela de no aceptar la veeduría u observación de la Unión Europea? Mira, yo estuve en conversaciones con el ministro Borrell de la Unión Europea, y también con el canciller Gil de Venezuela, y escuché los dos enfoques, digamos, las dos lecturas del tema de la observación. Y el ministro Borrell fue claro que ellos obviamente no comparten esa decisión, creen que la decisión pudo haber sido apresurada, sin embargo están dispuestos en el momento que Venezuela lo requiera de regresar. El ministro Gil ha sido, y aquí le estoy compartiendo obviamente conversaciones que se dan en el marco del canal diplomático, pero lo voy a hacer más para claridad. Y el ministro Gil lo que ha dicho es, mire, nosotros tenemos una lectura distinta de las sanciones, porque no se levantaron en el marco del acuerdo de Barbados. Lo que nosotros proponemos es que se levanten todas las sanciones a los individuos que fueron sancionados por la Unión Europea, y eso permita que la Unión Europea pueda hacer la veeduría completa. Entonces hay una discusión entre la Unión Europea y Venezuela que nosotros observamos, y le hemos dicho a ambos en lo que podamos contribuir lo haremos, pero sí estamos siguiendo y estamos en conversaciones precisamente para contribuir en ese diálogo. No quisiéramos adentrarnos más porque ya empezaría a compartirle información que se ha dado más en los canales diplomáticos. Señor Canciller Murillo, ya como para cerrar el tema de Venezuela, recordemos que la Cancillería empezó con un título y era algo así como Cancillería para la Paz, y precisamente le quiero preguntar por eso, por la paz total y el papel de la Cancillería en relación con Venezuela. Hemos oído durante los últimos días el estado en que están muchos de los departamentos fronterizos, sobre todo Arauca, sitiado por el ELN, por el Estado Mayor Central, y uno se pregunta pues sobre ese paso de criminales por la frontera. ¿Cuál va a ser o cuál es el papel de la Cancillería, de esa Cancillería para la Paz entre los dos países, para evitar que estos criminales estén pasando de un lado para otro, aprovechando pues digamos todos esos beneficios que puede dar la paz total? Bueno, nosotros obviamente uno de nuestros pilares, de los 3 pilares fundamentales, tiene que ver con la promoción de la paz, y tenemos una diplomacia para la paz que coordinamos estrechamente con el consejero alto comisionado Oti Patiño y todo su equipo de negociadores. Nosotros obviamente vemos es muy positivo que a Venezuela sirva como país amigo garante para que se pueda avanzar en las negociaciones con el ELN. Ustedes pudieron observar que se firmó por primera vez el punto 1 que tiene que ver con la participación, y se hizo obviamente en Caracas. Y siempre estamos activando los mecanismos de la Comisión de Integración y Vecindad con Venezuela para poder responder a los desafíos de esa frontera, que obviamente es una frontera porosa, donde ya hay contacto entre las fuerzas de seguridad y sobre todo fuerzas militares en lo que tiene que ver con el control de la frontera, que no existía antes. Que se había perdido esa comunicación, sobre todo en los niveles, no solamente en los niveles nacionales, sino en los niveles regionales y locales, para controlar el flujo que se da por allí.
y la operación que se da allí de bandas criminales, de grupos al margen de la ley todavía, y el presidente Petro lo ha dicho, todavía tenemos mucho por hacer allí, no estamos en el nivel de control que deberíamos estar, y ese es un trabajo constante que tendremos que hacer y que que está liderando el ministro de la Defensa con sus contrapartes en Venezuela. Canciller, justamente hablando de paz, el presidente Petro dijo hace unos días que irá ante la ONU a denunciar que el acuerdo de paz con las FARC no se está cumpliendo. ¿Esta visita y esta intervención se está gestionando y se mantiene en pie? Sí, se mantiene en pie. Nosotros estamos haciendo en el marco del Gabinete de la Paz y en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación, estamos en una serie de conversaciones y hay un equipo técnico trabajando en documentar los distintos aspectos del incumplimiento, también revisar qué se ha cumplido, en qué se ha avanzado, pero lo más importante, poder definir un plan de cumplimiento y también las condiciones estructurales que deben permitir que se implemente de fondo el acuerdo histórico que se firmó de paz con las extintas FARC. Que esa es la base precisamente para que se pueda cumplir con los acuerdos que se vayan avanzando en el marco de la paz total. Pero entonces, canciller, explíquenos una cosa que es lo que nos ha quedado a los colombianos pues un poco confundidos. Ayer, de hecho, hablábamos con Sandra Ramírez, congresista del Partido Comunes, sobre el tema. ¿Cómo se va a justificar que el Estado colombiano no está cumpliendo con el acuerdo de paz y que sea el propio presidente Gustavo Petro el que haga esa solicitud, cuando incluso las propias FARC desde hace más de un año están diciendo que es este gobierno el que no ha tenido pues una total intención de verdad de hacer un cumplimiento del acuerdo? ¿Cómo se explica que el Estado no lo cumple cuando el propio presidente es el que y el gobierno es el que tiene la función de hacer que la implementación realmente se ejecute? Bueno, aquí lo que hay que ser muy claros es que el gobierno ha tenido toda la intención de cumplir con el acuerdo y lo ha hecho. Si usted revisa y son aparte, si usted revisa las asignaciones que se le han hecho a la JEP, no tienen precedentes. Sin embargo, lo que hay que revisar es el cumplimiento, sobre todo en los aspectos estructurales que permiten el cumplimiento de ese acuerdo. Y no es un asunto solo del gobierno, sino del Estado como tal. Claro, pero y allí hay tres elementos que yo quisiera resaltar y que el presidente Petro los ha mencionado mucho. El primero tiene que ver con reforma agraria, donde no se ha profundizado en los niveles, en las metas que se tenían precisamente de entrega de tierras. El segundo tiene que ver con la transformación territorial, porque los recursos no se asignan realmente no hay la cantidad, el nivel de recursos que se tienen que asignar a estas zonas para poder disminuir brechas y permitir que se cumpla con el acuerdo. Y lo otro tiene que ver con el fraccionamiento de la verdad judicial, que está fraccionada, por un lado, en todo lo relacionado con justicia y paz, por otro lado, en todo lo relacionado con la justicia ordinaria y lo que tiene que ver con la JEP, lo cual no permite realmente contar con la verdad. Ahora, hay aspectos que tienen que ver con el cumplimiento por parte del gobierno, pero hay otros que tienen que ver con el Estado como tal. Uno, el Congreso de la República. Dos, el mismo sistema judicial. Usted ha visto, Camila, que hay decisiones que van en función del cumplimiento del acuerdo de paz, que se caen en las cortes a veces por temas que no tienen nada que ver con el fondo, sino simplemente con la forma. Entonces allí hay que ver un nuevo abordaje para que realmente haya condiciones estructurales del Estado que permita que se cumpla con el acuerdo de paz en la manera en que fue concebido. Pero entonces, canciller Murillo, quiere decir que lo que se quiere ir a presentar ante Naciones Unidas es la confirmación de lo que dijo su predecesor, el ex canciller Álvaro Leiva, que efectivamente hay temas estructurales de cómo está diseñado el Estado colombiano que no han permitido que ese acuerdo de paz se cumpla, y que entonces sí se puede lograr un gran acuerdo nacional político a través de un proceso constituyente sin tener que utilizar los mecanismos tradicionales que dice la Constitución del 91 que se deben utilizar para tener un proceso tal. Quiere decir que con esto que usted nos está diciendo de lo que quieren llevar a Naciones Unidas, usted ratifica y confirma lo que dijo su predecesor Álvaro Leiva.
Yo lo único que estoy confirmando es lo que dijo el presidente, y esa es la tarea que nosotros tenemos. Nosotros lo que estamos diciendo, aquí hay una situación donde hay unos obstáculos estructurales que no permiten que se cumpla con el acuerdo. Vamos a documentarlos muy bien, pero además de eso vamos a decir también que los niveles de cumplimiento que se han dado, que no es en lo estructural. Y además, ¿cuál es el plan de cumplimiento? El plan de cumplimiento puede tener distintos caminos, eso se está obviamente revisando, pero en las conversaciones que yo he tenido nadie ha hablado de una constituyente. Yo no creería. Nosotros lo que estamos hablando es de estamos revisando cuáles son los mejores caminos jurídicos para tener algunos, digamos, elementos excepcionales que permitan realmente implementar el acuerdo de paz. Claro. Porque en la manera en que vamos no lo vamos a lograr. Yo sé que usted se tiene que ir, canciller, pero le tengo 2 preguntas antes de que se me vaya, porque sé que tiene una cita ya en San Salvador. Y es sobre este tema del acuerdo de paz que desde el gobierno se dice el Estado colombiano no lo cumple. Pero usted pone el ejemplo de la entrega de tierras, que es fundamental para cumplir el primer punto del acuerdo de La Habana. Y la entrega de tierras no es responsabilidad del Ejecutivo, del Ministerio de Agricultura, de la Agencia Nacional de Tierras, en donde incluso, permítame le hago la pregunta, en donde cuando usted mira los informes de ejecución, tanto del Ministerio de Agricultura como de la Agencia Nacional de Tierras, es muy bajito. ¿Usted no cree que ahí es donde realmente puede estar el problema también? De mirar y hacer un mea culpa de qué ha pasado con la ejecución del propio gobierno que no ha permitido el cumplimiento del acuerdo. Pero en eso, Camila, hay obstáculos jurídicos muy de fondo que tienen que ver con el abordaje que se hace en el Congreso, porque hay obviamente que generar algunas modificaciones de fondo del marco legal, pero también tiene que ver con la manera en que se interpreta en el sistema judicial. Entonces hay obstáculos que se vuelven insalvables realmente para que se pueda hacer una reforma rural integral y se pueda dar la entrega de tierras en el nivel que exige el acuerdo de paz. Claro, pero en el anteproyecto, si no me equivoco, Sebastián, del presupuesto del próximo año le bajan a la Agencia Nacional de Tierras un 70% de presupuesto. Y eso es una de Pero Camila, no la puede, a la agencia de reincorporación. Pero no la puede ejecutar porque tiene demasiados obstáculos legales, y eso es lo que nosotros vamos a documentar en el informe que llevaremos al Consejo de Seguridad. Pues ya tendremos tiempo de hablar y de ver ese documento que van a llevar ustedes al Consejo de Seguridad, canciller, y obviamente no lo puedo dejar ir sin algo que le preocupa al colombiano de a pie. Y es el tema de los pasaportes. Faltan 4 meses para que se venza el contrato que está ejecutando los señores de Thomas Greg & Sons, con quien tienen pues ese lío que ya pues hemos hablado mucho tiempo. ¿Qué va a pasar con el tema de los pasaportes? ¿Cuándo va a haber un contrato nuevo? Para que la gente tenga clara la situación de ese documento que para muchos es importante. A 30 de junio tendremos ya listo el nuevo esquema, donde vamos a tener un periodo de transición con un socio estratégico privado, y ya estaremos trabajando con un socio de gobierno, donde se va a generar capacidad institucional en la Cancillería, en Migración Colombia y en Imprenta Nacional para continuar con la producción de pasaportes. Lo que debe tener claridad la opinión pública en Colombia es que ni se ha afectado ni se va a ver afectado la entrega, el procesamiento de sus pasaportes, y se hará con la máxima calidad como se ha venido haciendo hasta ahora. Eso no va. Nosotros ya tenemos diseñado el esquema, ya lo estamos trabajando, ya estamos en conversaciones con los distintos gobiernos, que estamos en el proceso de revisión de socios estratégicos privados para la producción de la tarjeta de pasaporte. Los 9 procesos que tienen la producción de pasaportes, que hoy están en manos de privados, solo 2 quedarán en manos de privados, el resto estará en cabeza obviamente de nuestros socios gubernamentales internacionales, la Cancillería, la revisión, la interventoría de Migración Colombia, y obviamente un esquema liderado por la imprenta. Eso, a más tardar ya el 30 de junio estará listo ese esquema, y ustedes lo conocerán, y será un esquema que va a garantizar que se fortalezca obviamente lo público en la producción de pasaportes, en el manejo de la información, y también en tener mayor capacidad de la Imprenta Nacional, de la Cancillería y de Migración Colombia. Pues ojalá salga de la mejor manera, porque usted sabe, canciller, que eso sí es lo que nos importa a nosotros para poder tener un documento y poder viajar por el mundo. Mil gracias por habernos atendido. Camila. Dígame.
Camila, usted, Camila. No, pero que no se vaya el embajador, el canciller Murillo sin preguntarle. Yo tengo una reunión yo sé, pero una cosa rapidísima. Ahorita en 10 minutos. Sí, canciller, una cosa rapidísima. Sí. Es que nos quedamos sorprendidos con ese guiño que le dio el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, de que a usted solo le faltaba un título más. Evidentemente estaba hablando de la presidencia, pues después de que ya fue activista, gobernador, canciller, embajador, etcétera. ¿Usted cómo recibe ese guiño, o es que está clarísimo que usted va a ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones o qué? No, yo estoy concentrado en el trabajo de la Cancillería. Usted ve la cantidad de chicharrones y papas calientes que hay ahí, incluyendo lo de pasaportes. Entonces yo estoy concentrado en solucionar esos problemas, y el embajador Palmieri es un muy buen amigo, y realmente a mí no me falta ningún título, pues yo ya tengo los títulos que debo tener, y además lo que estoy haciendo no requiere ningún título adicional. Realmente estoy concentrado en la gestión de la Cancillería. Pues, canciller, ahora sí, canciller en propiedad, como dijo el embajador Palmieri ayer en ese audio al que hace referencia mi compañera Claudia Palacios. Canciller, mil gracias por estar con nosotros. Mucha suerte entonces hoy en San Salvador y en toda esta gente, y quedamos pendientes del informe que van a llevar a Naciones Unidas sobre la falta del cumplimiento del acuerdo de paz por parte del Estado colombiano, y ver ahí qué porcentaje hay de falta de ejecución de estos 2 años del gobierno nacional. Gracias a usted, Camila, y a Claudia, a Lucas, a toda la mesa. Y sí, volveré aquí al programa para que hablemos del informe. Eso va a ser muy interesante. Claro que sí, un abrazo especial. Es el canciller. Que esté muy bien, igualmente. Es el